Hola amigos en Facebook, buenas tardes. Pues hoy es miércoles 9 de septiembre y es mi turno una vez más de llevar a ustedes una plática edificante de la ciencia de la mente. El tema que he elegido hoy se llama ¿qué es espiritualidad? Y lo encuentran en las páginas 43 y 44 del libro que estamos leyendo, Viviendo la ciencia de la mente, del doctor Ernest Holmes. Y he elegido este capítulo porque yo creo que la palabra espiritualidad se le ha dado un significado tan amplio que pues a veces también se ha vuelto confuso. Entonces yo quiero leer a ustedes, compartir a ustedes qué es lo que se considera espiritualidad desde la ciencia de la mente. Entonces, bueno, dice así: oímos mucho sobre cierta gente que es espiritual y no hay nada malo en esto, con tal que no se convierta en una actitud demasiado sentimental. Y aquí dice demasiado sentimental, yo diría pues demasiado superficial, porque también creo que a una serie de actividades, de actitudes, se les ha nombrado espiritual y pues por eso hay tanta confusión, ¿no? Eh, la espiritualidad es algo que se confunde mucho y a veces hasta ciertas personas lo dividen entre es que yo soy religioso y entonces no quiero oír de espiritualidad, ¿no? Y no, la espiritualidad, ahorita vamos a ver, pues algo que compartimos todos, porque desde el punto de vista de la ciencia de la mente, pues cada uno de nosotros es una expresión individualizada del espíritu y nuestra vida es eterna. Esto que llamamos vida aquí en esta dimensión es un pequeño instante, un pequeño viaje de nuestra vida eterna. Y entonces pues realmente todos somos espíritu habitando un cuerpo, y entonces a eso se refiere. Entonces mientras más somos nosotros mismos, no perdiéndonos en la parte material, que no es negándola, sino no perdiéndonos en ella, sino teniendo un equilibrio entre lo material y el mundo de lo invisible, que es lo espiritual, estaremos felices, nos sentiremos realizados en esta dimensión, y es nuestra decisión hacerlo, y obviamente nos vamos a equivocar, nos vamos a perder el camino, pero lo importante es que siempre podemos corregir y que siempre aprendemos de nuestros errores, ¿ok? Bueno, luego dice el siguiente párrafo: la espiritualidad es una cosa más bien elusiva. No puedo pensar en utilizar una ilustración mejor para compararla que la idea de la belleza que percibe y contempla un gran artista para crear un objeto de arte. Sabemos que el artista siente belleza, detecta su presencia y en cierto grado convive con ella, integrándola a su propia alma, a tal grado que puede expresarla y comunicarla a través de su ejecución. Y entonces, bueno, pues la obra de arte es la expresión de la belleza que hace ese artista de manera individualizada. ¿Ok? Dice, la sola técnica perfecta no da lugar al gran arte. Hablamos del alma de un artista, ese sutil e indefinible algo que es la esencia de todo arte. Esta es una sensación definida, una comunión con la armonía invisible, el supremo bien, la mente y el corazón de Dios. Es la esencia creativa. Entonces, como aquí dice, no basta con ir y tomar muchísimos cursos de pintura, recibirse, hacer la maestría en arte, si no hay esa parte de alma. Y eso pasa pues en muchas cosas, lo pasa en ciencia de la mente, ¿no? O sea, de nada sirve estudiar muchísimo y saberse de memoria todos los capítulos de la ciencia de la mente si no se practica, si no se siente. Entonces a eso se refiere espiritualidad, a eso se refiere que somos espíritu, que tenemos espíritu, es esa energía, es algo especial que es lo que nos da vida. Y lo vemos en las plantas, por ejemplo, en las plantas es muy claro cómo se sostienen esos tallos delgados, cómo sostienen esas hojas, esa perfección, eso es el espíritu en la planta. Y como decía Ernest Holmes, todo, todo es espíritu, todo lo que existe. Y todo es ese poder creativo expresándose.
Y claro, sí sabemos que ese poder creativo expresándose en una forma, al tener forma, la forma es algo que se acaba, es algo que no es eterno, pero ese espíritu vive temporalmente en cierta forma y sigue adelante, ¿ok? Pero todos somos esa esencia creativa, somos esa conciencia de creación. Entonces recordemos que no somos ni siquiera nuestros pensamientos ni sentimientos, que luego nos apegamos mucho a ellos, que nuestro cuerpo es muy importante porque es nuestro templo, pero todo eso es la expresión de nosotros, pero nosotros somos esa conciencia infinita, esa inteligencia que tiene un poder infinito y que no nos hemos dado cuenta y que nos limitamos para usarla porque nos limitamos con lo que se siente con los 5 sentidos y olvidamos ese sentido, la intuición y todas las otras funciones en la mente que somos cada uno de los seres humanos. Dice, es lo mismo con la llamada espiritualidad, una palabra muy a menudo mal empleada. Desde nuestro punto de vista, la espiritualidad es el reconocimiento personal del universo como una presencia viviente del bien, la verdad, la belleza, la paz, el poder y el amor. Ya a esto deben agregarse la felicidad, la alegría, el entusiasmo y la armonía universal que como el gran ritmo de la vida fluye a través de todos. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, define Ernest Holmes espiritualidad, pues como todo el bien, como todo ese bienestar que los seres humanos a veces lo experimentamos, a veces no, porque a veces el miedo nos hace que nos alejemos de este amor. Para Ernest Holmes, acuérdense que había 2 emociones, el amor y el miedo. Entonces, cuando estamos en el amor, estamos en todo esto. Cuando, claro, por esta parte en la que estamos viviendo en este mundo físico, sentimos miedo, pues ese miedo nos hace todavía los seres humanos más allá de los animales, porque los animales sienten la emoción que es rápida y pasa, pero ya nosotros lo convertimos en sentimiento, entonces hacemos un pensamiento, una creencia alrededor de ese miedo y a veces lo que sucede es que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta y nos definimos como ello, como esa creencia que surgió de ese miedo y nos cuesta trabajo soltarla, cambiarla, renovarla. Y es muy importante que aprendamos. Yo como quisiera que, los niños lo saben, pero como quisiera que los adultos no maleducáramos a los niños y que los adultos pudiéramos desaprender muchísimo todas esas limitaciones que hemos aprendido para poder tener una vida mejor y para no educar, entre comillas, y pasar creencias limitantes a los niños, porque ellos no las tienen y nosotros somos los que se las transmitimos. ¿Ok? Bueno, dice, hay una vasta diferencia entre este tipo de conciencia espiritual y el dogma teológico, o aún con discusiones lógicas. Es una esencia difundida, un sentido trascendente y una fe que ha pasado más allá del punto de argumentación para llegar a la convicción, unión y aceptación completas. Y por ejemplo, aquí les quiero comentar que a veces a mí es lo que me da tristeza con las religiones, que hay gente que es religiosa y conserva la espiritualidad, pero hay gente que dice soy religiosa porque otra vez toma la teoría y entonces sí se tiende, y bueno, ha habido hasta guerras y se han matado las personas en nombre de Dios diciendo, es que, o sea, tú como no crees en lo que yo creo, o sea, no tienes derecho casi ni de vivir, o sea, no te quiero, te separo, te hago un lado, te fragmento, y entonces eso pues no es espiritualidad, no tiene por qué ser tampoco religión, pero nos confundimos con las palabras. Y ha sido la historia de la humanidad ya hasta este momento, ¿no? Y es muy fácil, yo pienso, darnos cuenta cuando ya nos estamos alejando de este bienestar. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando empezamos a juzgar y a separar, cuando empezamos a ya no tener ese amor incondicional y entonces a decir, no te quiero si crees igual que yo, si piensas igual que yo, y si no, no te quiero, y si no te separo, y si no, o sea, hago 2 mundos, ¿no? Y entonces yo soy bueno y tú eres malo. Ha sido una forma de vivir hasta ahorita de la humanidad, pero yo estoy
completamente segura que conforme vayamos elevando nuestro nivel de conciencia, realmente entendiendo que somos seres espirituales y que el espíritu es unificación, que estamos interconectados todos y que el juicio no nos sirve de nada más que llevarnos a sufrir. O sea, creo que el día que entendamos eso, y creo así que un día lo va a entender la humanidad y vayamos hacia ello. Ahora los que estamos aquí podemos cooperar con nuestro pedacito de vivir tratando de estar unificados y de no separar y no dividir y de aceptar todo lo que es. Y hay cosas muy difíciles siempre en la vida, tristes, pero son parte de la vida, también es el sabor de la vida. Nos equivocamos, cuando nos equivocamos también nos sentimos mal, pero nos sentimos más mal por cómo se nos ha educado, y hay gente que se queda ya paralizada de plano cuando se equivoca, por el miedo que se nos ha infundido al error, y entonces estamos dejando de aprender. Es otra cosa que hay que dejar, que hay que desaprender, digamos, es el tener tanto miedo de hacer y de equivocarnos. Pues equivoquémonos, vivamos la vida, pero sí sin el juicio, porque con esos errores, por ejemplo, que hacemos, como nos han dicho, eso es malo, equivocarse y todo eso, nosotros mismos ya tenemos internalizado, y cuando nos equivocamos nosotros mismos nos fragmentamos a nosotros mismos. O sea, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro mundo interno hacemos esa separación de una voz que está enojada porque nos equivocamos, en vez de una voz que nos abrace y nos ayude a entender todo el conocimiento que nos trae haber hecho ese error, ¿no? Bueno, continuamos. Dice, tal espiritualidad no se puede apartar del maravilloso uso de la ciencia de la mente. Es como el calor al fuego, los colores en un prisma, la fuerza invisible a través de un dínamo. Es como algo escondido en lo invisible con el propósito de tomar forma temporal. Es la base de todo tratamiento espiritual mental y no debemos separarla de nuestro uso consciente de la ley de la mente. Entonces es lo que aprendemos aquí en Ciencia de la Mente, a usar esa mente, a usar ese poder, a tener presente que somos ese poder creativo, esa conciencia, esa mente supraconsciente, y que podemos observar cómo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y cómo hacemos esa interrelación con nuestro cuerpo, con las acciones que llevamos a cabo, y tenemos la oportunidad de, cuando viene algo que nos duele, hacer un espacio, un momento para darle un tratamiento, para darle lugar a esa emoción que es incómoda, y poderle encontrar el sentido, el aprendizaje, y entonces poderla dejar agradeciéndola y ya convertida en algo que es positivo para nosotros. Y no dejar pasar cosas porque las emociones que son incómodas y que no les damos el tratamiento, que no les damos el cuidado, se pasan así, y entonces son las que empiezan a afectar, porque somos energía, empiezan a afectar las células de nuestro cuerpo. Nuestras células oyen cuando estamos enojados, las cosas que podemos decir, cuando estamos tristes, y entonces, bueno, pues es muy importante sí sentirlo, pero aceptarlo, y en lo posible tratar, ya conociéndonos cada vez mejor, ver qué cosas nos pueden sacar, transformar de ese estado que es incómodo, a regresar a nuestro ser original, que es amor y que es bienestar. ¿Ok? Bueno, luego dice, la espiritualidad es una tentativa constante, un intento consciente de sentir la presencia de Dios en todo y en cada uno. Tal actitud no necesita ser puesta en palabras, porque las palabras no pueden expresar tal sensación. Pero por encima del sentimiento, las palabras fluyen, y cuando lo hacen son siempre correctas. Y esto es muy importante, porque también a veces se entiende que con repetir ciertas palabras, ciertas afirmaciones, ya estamos cambiando nuestro pensamiento. Pero no, o sea, nuestro pensamiento, y aquí a lo que se refiere esta conexión con el espíritu, tiene que ver con nuestra actitud, que no se nos en palabras, es una forma de estar, nuestra actitud y nuestra intención. Porque a veces se pueden decir palabras muy bonitas, pero la intención no es esa intención limpia, sigue siendo una intención fragmentada. Y es lo que es importante que observemos, o sea, que seamos conscientes de en qué cosas nos hace falta todavía. Siempre esta
Vida es como una escuela, es para aprender siempre, vamos a estar aprendiendo desde que nacimos hasta que nuestro espíritu haga la transición, vamos a estar aprendiendo, pero lo importante es sí aprender, y ir puliendo cada vez más que nuestras intenciones y nuestras actitudes sean las que sean positivas, no nada más las palabras. Desde luego las palabras son muy importantes, pero todavía hay algo más sutil detrás que, como dice aquí, no se dice, es algo invisible, es una cualidad que tienen nuestras expresiones. Dice, la espiritualidad no puede ser enseñada, pero puede ser sentida. Podemos practicarla, podemos incorporarla. Cada uno en su propia conciencia debe experimentarla a su propia manera y que su manera sea siempre la mejor para sí mismo. Será de hecho la única manera en que podría hacerlo, porque en el recinto secreto de la mente que está a solas con Dios, nada más puede entrar. Entonces esto es conciencia precisamente, ¿no? Y es algo, conciencia es algo que se ejerce de adentro hacia afuera. O sea, no nos puede alguien traer conciencia, dar conciencia, enseñar conciencia. Es algo que nosotros sentimos y al sentirlo sale de aquí, de lo más profundo de nuestro ser y lo expresamos y lo hacemos. Y es un poco como yo sueño con que la educación también, o sea, tenga unos años en que se dé mucho lugar a los niños a que se den cuenta como de todas esas cualidades que se dan, como el autoconocimiento, como la autoestima, que se dan de adentro hacia afuera. Porque eso es a lo que le está llamando el Dr. Holmes espiritualidad. Dice, al escuchar a diario aquello que solamente puede ser sentido, sintiendo diariamente y comulgando con lo que es demasiado intangible para ponerse en palabras. Uno encuentra una esencia fluyendo a través de nuestro pensamiento que no puede ser analizado ni descrito. ¿Ven? Es ese algo que va por debajo de todo ese pensamiento, esas palabras, y que yo le llamaría de alguna forma intención o actitud. Dice, no te preguntes si eres o no espiritual, mejor acepta el hecho de que debes serlo. En cierto sentido, no tienes nada que hacer. Es tu naturaleza. Estás arraigado en la mente suprema, en el espíritu eterno, en la presencia perfecta. Y es esto exactamente igual que desde que nacemos. O sea, somos espirituales, somos amor, somos espíritu. No hay que hacer algo, no hay que llegar a ser, porque desde chicos nos dicen, no, tienes que estudiar para llegar a ser no sé qué, o tienes que tener un buen trabajo para llegar aquí. No. En este reino de lo espiritual ya somos. Y lo único que hay que hacer es recordarlo, porque se nos olvida y nos dejamos llevar por las otras cosas y empezamos a tener angustia de tener que llegar a ser, tener que ganarnos algo, y esto ya está ganado. Y lo que hacemos más bien cuando se nos olvida es que lo soltamos, nosotros lo entregamos. Yo digo mucho entregar el poder, pero ahí está. Y entonces nos podemos equivocar y soltarlo, aprender por qué lo soltamos, ante qué cosas lo soltamos y empezar a pulir mucho mejor nuestras actitudes y recordando que somos ese espíritu, que somos ese bien, que somos espirituales, es más que todo es espíritu. ¿Ok? Dice, la espiritualidad es la conciencia que viene de la comunión con Dios. El tratamiento es un acto definido y no obstante también espiritual, aunque todavía debe tomar forma concreta. Uno no debería estudiar para ser espiritual, uno debería contemplar para empaparse en la esencia del espíritu, para hablar desde su centro. Entonces aquí nos pide contemplar y nos pide, por ejemplo, cuando hacemos la oración afirmativa del tratamiento científico, espiritual, que es la forma de orar que hay en Ciencia de la Mente, que es realmente declarar quiénes somos. Y es esto, declarar que somos amor, declarar que somos salud, que somos bien. Eso que queremos sentir y ver a nuestro alrededor, ya, o sea, ni siquiera hay, como lo he explicado otras veces, Sergio, ni siquiera que querer, sino es estar abiertos a recibirlo, porque ahí está. Y lo que nos sucede es que nos cerramos y por eso no lo vemos, pero somos eso, somos ese bien, y lo importante es recordarlo lo más que podamos en todas nuestras actitudes, en cada palabra, primero en la relación con nosotros mismos, en nuestra relación interna, que esa sabemos que ese mundo interior va a ser el reflejo que se va a ver en el mundo exterior. Entonces, cuando no nos gusta algo en el mundo exterior, lo hemos visto como la ley del espejo,
Lo que se cambia no es lo que veo en el espejo, sino lo que está en mí, que es lo que se está reflejando afuera. Y haciendo esto, nuestra vida cambia, nuestra calidad de vida cambia y realmente yo creo que es a lo que venimos a la vida, ¿no? A descubrirnos, cada quien a su manera. Para descubrirnos hay que equivocarnos, pero hay que aprender de los errores. Y al estar en ese proceso de vivir, de descubrir y de fascinarnos con lo que vamos descubriendo de cada uno y descubrir que somos únicos y irrepetibles, que todos los demás también son únicos y irrepetibles, y entonces que somos un mundo infinito de posibilidades y que juntos pues hacemos un mundo más infinito de posibilidades. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, pues yo los invito muchísimo a pensar en esta espiritualidad, en tener la seguridad de que todos somos espirituales en ese sentido. Y acuérdense, espiritual, que estamos unificados con todo, que somos parte de todo, que no dividimos, que no juzgamos. Dice por último Holmes, en esto, como en todo lo demás, la práctica perfeccionará el método y tu conciencia hará tu método eficaz. Y es un método individual, es un método que cada uno tiene, que cada uno va a descubrir, que cada uno cada día lo va a hacer mejor. Y vamos a saber, porque esto es científico, mientras mejor lo hacemos, mientras mejor nos van saliendo los experimentos, pues mejores son los resultados. Entonces los invito con todo el corazón a cada uno a su ritmo, cada uno de los aspectos de la vida donde siente que es más importante ir puliendo esta espiritualidad, este sentirse conectado con el todo, saber recordar que somos el bien y que es lo único que somos, y pensar y escuchar y decir solo el bien, y seguir adelante co-creando con todos los demás un mundo mejor. Muchísimas gracias por haber estado conmigo este miércoles. Seguimos con los miércoles, con las pláticas edificantes los otros días con mis compañeros. Les agradezco muchísimo. Gracias. Hasta luego.